Refugio 63. El Refugio 63, ubicado en el sureste de Apalaquia, en la región del Monte de Cenizas, es uno de los múltiples refugios que Vault-Tec construyó en la región. A diferencia de otros refugios con experimentos sociales o científicos claros, los detalles específicos del propósito del Refugio 63 no se habían revelado completamente en el contenido base del juego, encontrándose en uno de los límites del mapa. Se sabe que este refugio, al igual que otros, estaba bien equipado para la supervivencia, pero no se abrió al público en la versión inicial de Fallout 76. Posteriormente, en una actualización realizada el 12 de junio, el refugio se abre al público, descubriendo que todos sus habitantes son necrófagos. Inicialmente, este refugio estaba diseñado para experimentar con el control climático, hasta que, problemas derivados de la máquina meteorológica y la radiación externa, convirtieron a sus residentes en necrófagos, algunos de ellos cargados de electricidad. Refugio 68. El Refugio 68 es conocido por uno de los experimentos más controvertidos de Vault-Tec. Con una población de 999 hombres y solo una mujer, el experimento tenía como objetivo estudiar las dinámicas sociales, psicológicas y reproductivas en una situación de desequilibrio de género extremo. Aunque no conocemos los resultados de este experimento, es probable que las tensiones y conflictos proliferasen, siendo la única mujer del refugio objeto de una atención abrumadora. Refugio 69. El Refugio 69, diseñado como el inverso del Refugio 68, contaba con 999 mujeres y un solo hombre. Al igual que en el 68, este experimento pretendía observar los efectos de un entorno con un desbalance de género opuesto. El único hombre en este refugio se convirtió en un recurso extremadamente valioso, tanto biológicamente como socialmente. Aunque no se dispone de detalles completos sobre el desenlace del experimento, se especula que las dinámicas de poder y la competencia entre las mujeres por la atención y los genes del único hombre llevasen igualmente a conflictos internos significativos. Refugio 70. El Refugio 70 estaba situado en Salt Lake City, Utah, y destacó por estar compuesto exclusivamente por mormones. Este refugio fue diseñado para estudiar cómo una comunidad con fuertes lazos religiosos y culturales manejaría la vida en un entorno cerrado y post-apocalíptico, en el cual todos los monos de refugio de sus moradores se romperían a los 6 meses de su cierre. La falta de ropa funcional, combinada a la sensibilidad religiosa mormona, llevaron a una gran recopilación de datos sociales y de comportamiento por parte de Vault-Tec durante años. Finalmente, los residentes salieron al yermo debido a estos problemas prácticos, estableciendo nuevas comunidades en la superficie, como el asentamiento que encontramos en Fallout New Vegas. Refugio 74. El Refugio 74 fue diseñado como un refugio de prueba, creado en colaboración entre Vault-Tec y Ravco Industries. Este refugio no estaba destinado a un uso real a largo plazo, sino a ser una demostración funcional para probar los sistemas y procesos que se implementarían en otros refugios. En Fallout 3, observamos que los registros indican que el Refugio 74 fue utilizado principalmente para entrenar a los técnicos y supervisores de Vault-Tec, y para ajustar los sistemas automatizados y de soporte vital. Refugio 75. Encontramos el Refugio 75 en Fallout 4, bajo la escuela pública de Malden en la Commonwealth de Massachusetts. Este refugio tenía un propósito macabro: identificar y mejorar las cualidades genéticas de los niños. Al ingresar al refugio, los adultos fueron separados de los niños y posteriormente ejecutados. Inmediatamente después, sus hijos eran educados y evaluados rigurosamente. En los siguientes años, los niños fueron sometidos a un entrenamiento intensivo para desarrollar sus habilidades físicas y mentales con la amenaza de ser liberados al exterior si no alcanzaban los objetivos requeridos. Al llegar a la edad de 18 años, aquellos que sí cumplían con los estándares de Vault-Tec eran transferidos a otras instalaciones para ser cosechados, aunque se desconoce lo que este término significaba. El resto fueron ejecutados. Refugio 76. El Refugio 76, ubicado en el área de Apalaquia en Virginia Occidental, fue uno de los refugios controlados que no se destinó a ningún tipo de experimento. Este refugio tenía un total de 500 moradores y fue inaugurado el 4 de julio de 2076 en conmemoración del tricentenario de los Estados Unidos. Su propósito era ser uno de los 17 refugios de control, donde los residentes vivirían en condiciones relativamente normales durante 25 años antes de salir para repoblar el mundo exterior, en el año 2102.
Este es el refugio de donde sale nuestro personaje en el juego con su mismo nombre, Fallout 76, donde podemos ver la decoración del refugio para celebrar el día de la recuperación, en el que nosotros, sus moradores, saldrían a la superficie a explorar el yermo. Aunque no hubo ningún experimento asociado al refugio, este fue diseñado para ser inhabitable en las próximas 24 horas tras su apertura, para animar a sus moradores a explorar la superficie. Refugio 77. El Refugio 77 es conocido principalmente a través del cómic One Man and a Crate of Puppets, publicado por Vault-Tec. Este refugio era el único que únicamente tenía un solo residente junto con una caja llena de marionetas, con el fin de observar los efectos del aislamiento extremo en un individuo. El hombre en el refugio, conocido como el hombre de las marionetas, tras 4 meses de aislamiento, eventualmente sucumbió a la locura, creando una sociedad de marionetas con las que interactuaba diariamente. El aislamiento prolongado y la falta de interacción humana real llevaron a una profunda degradación mental, llegando a escuchar voces de una de sus marionetas, a la que llamó Señor Pinch. Una vez abandonado el refugio, el Señor Pinch continuó hablando con el morador, a quien le susurraba a quién matar y de qué forma, acabando con unos saqueadores a los pocos días. Este refugio nos muestra cómo el aislamiento puede cambiar la mente, hasta el punto de llegar a perdernos a nosotros mismos. Refugio 81. El Refugio 81 se encuentra en la Commonwealth de Massachusetts, y al igual que el 76, destaca por ser uno de los pocos refugios que se mantuvo relativamente estable y funcional. Originalmente diseñado para investigar curas para enfermedades comunes, el refugio contaba con una instalación secreta dentro de su estructura principal. Dentro de esta, un pequeño grupo de científicos permaneció en aislamiento para investigar y desarrollar vacunas utilizando como sujetos de prueba a la población de moradores del refugio, administrándoles distintos gases mientras dormían. Este experimento se mantuvo en secreto hasta que un brote de enfermedad obligó a los científicos a abrirse al resto del refugio y detener su actividad, experimentando en los años posteriores con ratatopos. A pesar del incidente, el Refugio 81 logró mantener una sociedad organizada y relativamente próspera, convirtiéndose en un refugio seguro y estable en la Commonwealth. Refugio 87. Podemos encontrar el Refugio 87 en Fallout 3, en Yermo Capital. Alrededor del año 2076, el experimento original del refugio fue desechado y se convirtió en un centro de investigación secundario que estudiaría los efectos del virus de evolución forzada en los humanos. Los científicos de Vault-Tec utilizaron a los residentes del refugio como sujetos de prueba para crear supermutantes, aunque estos, a diferencia de los de la superficie, eran especialmente agresivos debido a un daño mental considerablemente mayor. En Fallout 3, podemos visitar este refugio, el cual se encuentra en la zona más irradiada del juego y de la saga, pudiendo matar al jugador en menos de un segundo. Descubrimos que el refugio quedó finalmente bajo el control de estos supermutantes, encontrando también restos de varios experimentos fallidos en una de las salas de experimentación, así como a Faux, un supermutante que, pese a su estado, mantiene la cordura y capacidad intelectual. Refugio 88. El Refugio 88 se encuentra en el área de Quincy Quarries, en la Commonwealth y nunca se llegó a completar antes de la Gran Guerra. A pesar de esto, su supervisora, Valerie Barstow, decidió activar el refugio tras la guerra y utilizar a los habitantes del yermo como sujetos de prueba para una serie de experimentos destinados a mejorar la vida en los refugios. Los experimentos incluyeron pruebas de recreación y bienestar, dispositivos de producción de energía alternativa, y sistemas de administración automatizados. En Fallout 4, podemos transformar este refugio en uno de los asentamientos del juego, donde podremos gestionar sus distintos recursos, estructuras y habitantes. Refugio 92. El Refugio 92, construido en Washington, fue diseñado para servir como hogar de los mejores músicos del mundo, siendo su objetivo público preservar la cultura musical de la humanidad tras la guerra. Sin embargo, Vault-Tec tenía otros planes para sus moradores. Durante años, se emitieron frecuencias subliminales en forma de ruido blanco para estudiar su efecto en los residentes. Esta señal de ruido blanco causó cambios neurológicos dentro del cerebro de los moradores, lo que resultaba en mareos, náuseas y la pérdida gradual de la cognición superior y el control motor, terminando en psicosis, y en algunos casos, la muerte. Al final, debido a esto y a las malas condiciones del refugio, sus moradores se rebelaron contra el supervisor, finalizando el experimento. Posteriormente, el refugio se derrumbó y fue inundado por infiltración de las aguas de un lago cercano, convirtiéndose en el hogar de varios Mayer Lux y tochomoscas. Refugio 94.
El Refugio 94, ubicado en Apalaquia, fue diseñado para albergar una comunidad de pacifistas con fuertes convicciones morales. El experimento buscaba observar cómo estas personas manejarían el estrés y las dificultades de la vida en un refugio cerrado. Sin embargo, debido a un fallo en los sistemas de soporte vital, el refugio fue abierto prematuramente, forzando a los residentes a enfrentarse a la realidad del yermo. A pesar de sus ideales pacifistas, muchos no pudieron adaptarse a las brutales condiciones del exterior, resultando en una lucha constante por la supervivencia. Este refugio es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las ideologías idealistas en un entorno postapocalíptico. Refugio 95. El Refugio 95 fue concebido para ser un lugar de rehabilitación destinado para tratar a personas con adicciones a las drogas, proporcionando así un entorno libre de sustancias. Sin embargo, aunque en los primeros años se restringió el acceso a las mismas, el verdadero experimento de Vault-Tec implicaba abrir un almacén repleto de drogas y alcohol 5 años después del cierre de las puertas, para observar la reacción de los residentes rehabilitados. Esta intervención resultó en una recaída masiva y el posterior colapso de la sociedad del refugio. La desesperación y el caos resultantes subrayan la naturaleza despiadada de los experimentos de Vault-Tec, demostrando cómo la introducción de tentaciones puede desmoronar incluso las comunidades más disciplinadas. Refugio 96. El Refugio 96, situado en una región montañosa de Apalaquia, tenía como objetivo la conservación de diversas especies animales y vegetales. Sin embargo, de nuevo, Vault-Tec tenía otros planes para ellos, obligando a sus moradores a realizar todo tipo de experimentos de genética con la flora y fauna. Los resultados de estos estudios debían transmitirse luego a instalaciones externas por orden del supervisor, quien era el encargado de garantizar resultados exitosos. Después de 4 años, todos los residentes serían exterminados y tan solo al supervisor se le permitiría salir. Pese a ello, antes de llegar a esa fecha, un motín contra el supervisor activó el protocolo de sustitución del refugio, el cual mató a todos sus moradores, dejando únicamente a sus animales y plantas mutados vivos que emergieron al exterior una vez se abrió la compuerta. Refugio 101. El Refugio 101, diseñado para no abrirse nunca, tenía como propósito observar los efectos de un aislamiento perpetuo en su población. A lo largo de las generaciones, los residentes se adaptaron a una vida cerrada bajo un sistema autoritario que mantenía el control mediante el miedo y la desinformación sobre el mundo exterior. Encontramos este refugio en Yermo Capital, en Washington, como el lugar donde comienza nuestra aventura en Fallout 3. Abandonamos el refugio al enterarnos de la realidad del experimento y de que el supervisor había ordenado el arresto de nuestro padre. Refugio 106. El Refugio 106, situado al oeste del Refugio 101, tenía uno de los experimentos más crueles de la saga. 10 días después del cierre de las puertas, se liberaron drogas psicoactivas en el sistema de ventilación, para estudiar el efecto de las mismas en todos sus moradores, incluido el supervisor. Estas drogas causaron alucinaciones y paranoia extrema entre los residentes, llevando al caos más absoluto, con los habitantes incapaces de distinguir la realidad de las alucinaciones, llevándolos así a la locura y desesperación. Al final del refugio hay una área donde encontramos numerosos esqueletos junto a una minibomba atómica, posiblemente restos de un intento fallido de sus moradores por huir del lugar. Refugio 108. El experimento del Refugio 108 consistía en el estudio de los conflictos de poder y liderazgo en un refugio. Para ello, Vault-Tec seleccionó a un supervisor con una mutación que acabaría con su vida 40 meses tras el cierre del refugio, quien fue asignado para establecer todos los puestos de autoridad del mismo. Además, la fuente de alimentación principal estaba diseñada para fallar en 20 años. El refugio contaba con un programa de clonación genética que llevó a sus moradores a producir múltiples clones de un hombre llamado Gary para solventar los problemas. Sin embargo, con el tiempo, los clones se volvieron extremadamente agresivos y atacaron a los demás residentes, siendo los únicos que permanecieron en las instalaciones. Si visitamos el refugio nos encontraremos con todos ellos, los cuales nos atacarán al momento de vernos mientras repiten su nombre constantemente. Refugio 111. El Refugio 111, situado cerca de Boston, Massachusetts, fue diseñado para realizar experimentos de criogenización en sus moradores. Tras caer las bombas, los residentes fueron puestos en un sueño criogénico, con la promesa de ser despertados cuando el mundo exterior fuera seguro, aunque el verdadero experimento era observar los efectos de la criogenización a largo plazo, estando la mayoría de sus cápsulas cerradas para siempre.
Durante este tiempo, el refugio fue atacado y muchos sistemas fallaron. El protagonista de Fallout 4 despierta para descubrir que su pareja ha sido asesinada y su hijo, Sean, secuestrado, iniciando su búsqueda en el yermo. Refugio 112. El Refugio 112, ubicado en el área de Washington, D.C., fue diseñado por el Dr. Stanislaus Brown, un científico de Vault-Tec obsesionado con los experimentos de realidad virtual. Los residentes fueron inducidos a un estado de suspensión y conectados a un sistema de realidad virtual llamado Tranquility Lane, donde el Dr. Brown tenía control absoluto. Aunque la idea inicial era mantener a sus moradores en una especie de limbo donde podrían vivir una vida tranquila y lujosa, finalmente, el Dr. manipuló las simulaciones para satisfacer sus fantasías más sádicas, atrapando a los residentes en un mundo virtual donde los torturaba de forma constante, experimentando desde lo idílico hasta lo terrorífico sin posibilidad alguna de escapar. En Fallout 3, entramos en la simulación para rescatar a nuestro padre, James, encontrando al Dr. Brown en la forma de una niña llamada Betty. Refugio 114. El Refugio 114, situado en el área de Boston, estaba destinado a albergar a miembros de la alta sociedad y políticos influyentes de la ciudad. Aunque el experimento no llegó a realizarse, este consistía en poner a estas personas acostumbradas al lujo y al poder en condiciones de vida significativamente inferiores, administradas por un supervisor incompetente que se hacía llamar a sí mismo Subcan Harry. La intención era observar cómo estas élites manejarían las privaciones de comodidad y la falta de control. Visitamos este refugio en Fallout 4, para rescatar a Nick Valentine, un detective a quien necesitamos para que nos ayude a encontrar a nuestro hijo. Refugio 118. El Refugio 118, ubicado en el Hotel Cliff Sex, en Mount Desert Island, es un refugio parcialmente terminado que contaba con dos secciones, una para los trabajadores del hotel y otra para varios huéspedes adinerados. Este refugio fue diseñado para observar las interacciones y tensiones entre clases sociales en un entorno de supervivencia cerrado. Sin embargo, la mayoría de los residentes adinerados no llegaron al refugio, debido a que este estaba parcialmente terminado. Posteriormente, debido a la falta de personal, el supervisor convenció a los residentes a transferir sus consciencias a cerebrobots, ya que esta era la única opción de sobrevivir a largo plazo. Los pocos robots del refugio continuaron funcionando en las instalaciones durante cientos de años, siendo el supervisor el único humano, que murió al poco tiempo. Refugio 0. El Refugio 0 era el centro de mando de Vault-Tec, situado en la región de Cheyenne Mountain, en Colorado. Este refugio albergaba criogenizados a los líderes y científicos más importantes de Vault-Tec, conectados a través de una gran supercomputadora llamada Calculator. Su propósito era supervisar los otros refugios y coordinar la recuperación postapocalíptica. Sin embargo, después de la guerra, debido a los recortes presupuestarios realizados por el Departamento de Defensa, varios sistemas de respaldo importantes fallaron, provocando la caída del sistema central y corrompiendo a la mayoría de sus residentes. El resto fueron exterminados por los robots que realizaban las labores de mantenimiento en el refugio. Refugio inacabado. Encontramos este refugio en Fallout 2. Fue un proyecto abandonado por Vault-Tec antes de su finalización. Aunque fue diseñado para albergar a una población considerable, este nunca llegó a ser funcional debido a la falta de recursos y tiempo antes del inicio de la Gran Guerra. Como curiosidad, su estructura interna es idéntica a la del Refugio 13. Refugio de Securitrones del Sr. House. El Refugio de Securitrones del Sr. House, ubicado en Mojave, bajo el fuerte, es una instalación subterránea diseñada para albergar y mantener un ejército de Securitrones, los robots de seguridad personal de House. Este refugio no estaba destinado a la población civil, sino que servía como el centro de operaciones y almacenamiento para la fuerza de seguridad que el Sr. House utilizaría para controlar New Vegas. Equipado con tecnología avanzada y un arsenal considerable, este refugio refleja la visión de House de una sociedad ordenada y controlada mediante la tecnología. En Fallout New Vegas visitamos este refugio tras obtener la ficha de platino que abre sus compuertas, teniendo la opción de activar a sus Securitrones una vez dentro, o destruirlos. Espero que hayas disfrutado el vídeo y el paso por todos los refugios de los juegos. No olvides ver la parte 1 si no la has visto todavía. Si te gusta Fallout y su lore, así como otros juegos de Bethesda, suscríbete, dale like, y comenta qué te gustaría ver en próximos vídeos. Eso ayudaría mucho al canal. Muchas gracias y nos vemos pronto.